Luis Sino ha traído a la mesa de la polémica cubana el tema de la negociación entre las fuerzas políticas para la transición. Un artículo aparecido en Cubanet. El artículo se llama Negociar con el régimen, pros y contras. El artículo de Luis Sino fue inmediatamente o muy poco después replicado por el doctor y gran amigo René Gómez Manzano en un artículo que se llama Negociar con el régimen, cuándo y cómo. Y este, a su vez, en las páginas de 14 y medio, fue, a su vez, contestado de alguna manera por el colega Reinaldo Escobar, editor de 14 y medio, con un texto que se llama La pertinencia del diálogo. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, domingo 1 de diciembre del año 2024, y abordaré mal y rápido un solo tema. Para poder negociar debe haber primarias en la oposición. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Me gustaría traer para este tema dos libros para mí trascendentes a la hora de analizar los procesos de negociación en los países en transición política. El primero, por supuesto, La tercera ola de la democracia, de Samuel P. Huntington, hermanos. Y el segundo, también de Samuel P. Huntington, El poder político en las sociedades en cambio, un libro de los lejanos años 60, pero clarividente a la hora de establecer las normas, las líneas de desarrollo de los procesos de transición. Como tengo estas falencias, entonces me voy con este libro de Alfonso Guerra y José Félix Tesano, la década del cambio, 10 años de gobierno socialista de 1982 a 1992. ¿Y por qué traigo este libro? Porque en el concepto de la transición, si bien el espacio creado por las fuerzas prodemocráticas dentro del gobierno franquista, que son los que mantienen la monarquía en el caso español, se dice que la transición realmente comienza o se verifica a partir de que asume el poder el grupo que había perdido anteriormente, antes del establecimiento de la dictadura. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada que ver con este relajo que tenemos aquí actualmente en Madrid, era en ese momento realmente un agente de cambio y un agente de modernización de la sociedad en España. La década del cambio, un libro muy interesante, por cierto, publicado en ese mismo año de 1992 y que trae muchas lecturas interesantes para los que crean en buscar un camino a la transición democrática en Cuba. Volviendo al tema de Marras, ¿de qué hablaban nuestros compatriotas Sino, Manzano y Escobar en sus textos? Bueno, Sino pone el tema sobre la mesa, el tema de la negociación de las partes. Manzano aborda el tema a partir de que cualquier negociación comenzaría con algo así como que los comunistas se dieran cuenta que están equivocados, algo así como lo de Gorbachev o lo de Jaruzelski, y vamos a mirar atrás y entonces hablarían con la oposición. En lo que Reinaldo Escobar, con la sabiduría proverbial del hombre que casi está llegando a los 80 años, nos dice que la importancia, el título de su texto se llama La pertinencia del diálogo, nos habla de la importancia de que no es importante la perfección del diálogo, sino la importancia de llegar al diálogo. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Qué sucede realmente? ¿Qué pasaría en escenarios políticos si se diera o si se invitara a la oposición, tanto en el exilio como dentro de la patria, al diálogo? Bueno, lo primero, si nos encontramos en el caso hipotético que hubiera un gobierno dispuesto a negociar, lo primero sería definir quién elige a los negociadores por la parte de los activistas prodemocráticos. ¿Quién los elige? Y el segundo punto es cuál sería la agenda para comenzar esa negociación. Suponiendo, otro caso hipotético, que se crea un vacío de poder. Bueno, sabemos que esto es un relajo lo que está pasando en este país. Actualmente es un caos literal en el que se está hundiendo el país. Bueno, ¿quién asume el liderazgo de la oposición en una posible y diferente negociación? Porque no es lo mismo que haya una parte, en el primer ejemplo, ahora que no hay parte. ¿Quién elige a este grupo que va a dirigir, que va a manejar los procesos de negociación, que va a presentar una agenda, a consensuar una agenda para poder llevar adelante un proceso de transición en Cuba? Un tercer elemento, los que hablan del cambio fraude, que es otro elemento importante dentro de la dinámica cubana. ¿Quiénes hablan de la dinámica del cambio fraude? Bueno, lo primero que nos trae los que hablan del cambio fraude es que paraliza la oposición, porque si no hay posibilidad de negociación, ¿a dónde vas a ir? Hace unos minutos hablaba de La tercera ola de la democracia de Samuel P. Huntington y el poder político en las sociedades en cambio del mismo autor. Y les pido en la medida de las posibilidades que se acerquen a esa literatura, porque les puede esclarecer
a través de la historia algunos de los ejemplos más preclaros de procesos de transición democrática. Lo otro es que la parálisis que desarrolla estos que hablan de del cambio fraude, como el diálogo, es de que lo que sirve es para paralizar el sistema hasta que ellos puedan asumir el liderazgo. O lo más importante, implica de que ellos no controlan el proceso que se está desarrollando. Y eso nos hace pensar muchas veces que detrás de ese cuestionamiento contra cualquier supuesto cambio fraude estén las mentes y las manos de los malos. ¿Qué sucede? Que lo cierto es que se negocia cuando es fuerte. Nadie puede ir a negociar cuando es débil. ¿Por qué? Porque eso sirve exactamente para poner las condiciones de los poderosos. Tenemos que empoderar a la oposición, institucionalizarla, reconstruirla, buscar mecanismos de unidad. Y entre esos mecanismos, por supuesto, están las primarias de la oposición. Hay quien me habla que en Cuba es muy difícil. Y le digo que sí, es muy difícil lograr unas primarias en la oposición. Pero en el exilio se pueden hacer primarias en la oposición. Buscar consenso, construir una agenda que sirva para una negociación que permita, ante todo, abrir la agenda de qué necesitamos en una transición democrática. Un solo ejemplo de estos procesos es la primavera árabes. Las primaveras árabes que nosotros pensábamos que eran jóvenes, idealistas, prodemocráticos, al final fueron cooptados por los grupos islamistas radicales que eran los que se habían organizado durante años para cuando llegaba el momento y la posibilidad de tomar el poder. Fue lo que pasó en Libia, fue lo que pasó en Túnez, fue lo que pasó en Egipto. Y es lo que está pasando ahora mismo en Siria, por ejemplo, donde todos los grupos, que cualquiera de los grupos que está combatiendo, es peor que el otro. Les recuerdo, para poder negociar se necesitan primarias en la negociación. Yo soy Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarlos.